Buenas tardes, yo soy la doctora Marta Michelle Algarra Maldonado, soy médico general, soy egresada de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Actualmente me dedico a la consulta de medicina general y además a la docencia a nivel universitario. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema que muchos me van a decir, es que antes no existían esos niños, ¿no? Sí, han existido toda la vida. Hay adultos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. A lo mejor están diagnosticados, a lo mejor no. Si a alguno de ustedes les pasa, como me pasó a mí y a muchos de mis compañeros en la Facultad de Medicina, cuando hablábamos de temas sobre salud mental que de repente se identificaban, tranquilos, para hacer el diagnóstico, ahorita vamos a ver, necesitamos apoyo de colegas en salud mental, ¿sale? Porque a lo mejor me van a decir, ese caso me suena a que ya me contaron la historia, me suena a mi sobrino, me suena a lo mejor a mi hijo, o yo tengo un familiar que sí está diagnosticado, ¿sale? Siguiente, por favor. Ok, a mí me gusta empezar con una pequeña frase que tenga que ver con el tema. Según Sófocles, decía, se gana la atención aquel que concluye todo lo que se propone. Bueno, si nos ponemos a pensar sin ofender a Sófocles, también hay personas que llaman la atención porque no terminan todo lo que se proponen o porque lo hacen a medias. Y esta es una característica, no de todas las personas con trastorno de déficit de atención, pero que sí llama mucho la atención. Las personas que terminan todo lo que se proponen desde siempre han sido personas que decimos, no, pues es que terminó la carrera, puso su negocio, hasta decir, terminó la tarea, sin llegar a ponerle una licenciatura, una maestría o doctorado. Y dice, no, pues es que ese se destaca, pero también hay ciertas personas que no es tan fácil para ellos terminar ciertas tareas o poner atención a lo que hacen y no es culpa de ellos, ¿vale? Siguiente, por favor. Antes de empezar este tema, me gustaría enfatizar una situación. Cuando hablamos de enfermedades como trastorno de déficit de atención e hiperactividad, voy a mencionar palabras como psiquiatra, psicólogo, terapia familiar, ¿de acuerdo? Este tipo de enfermedades son eso, enfermedades, y como tal merecen todo el respeto del mundo y también entender que como cualquier enfermedad hay tratamiento y hay que darle la importancia que se merece y el respeto que se merece, ¿sale? ¿Qué es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Bueno, eh, este trastorno, como dice su nombre, se caracteriza por hiperactividad, impulsividad y falta de atención. Es común en la infancia y el cuadro clínico es muy diagnosticado. Entre 6 y 10% de los afectados son niños en edad escolar, ¿sale? ¿Y cuál es la situación? Okay, no, tenemos una personita inquieta, una personita que como a diferencia de lo que decía Sófocles, le cuesta trabajo terminar lo que está haciendo, no pone atención y no es que es un niño malcriado, como pudiera muchas personas llegar a pensar. Es que algo pasa en su cerebro que no le permite mantener cierta atención o quedarse quieto, como estamos muy acostumbrados por situaciones culturales. ¿Sale? ¿Cuál es el problema de esto? Que pues si dejamos que avance, si no lo diagnosticamos, si pretendemos que eso se quite a chanclazos, pues se asocia a problemas escolares, a problemas sociales. ¿Y cuál es el problema de un pequeño que no puede adaptarse a su entorno social, al entorno escolar? Hay una morbilidad considerable, porque como vamos a ver más adelante, se asocia a otro tipo de situaciones de salud mental e inclusive a adicciones. Siguiente, por favor. Eh, ¿Cómo podemos identificarlo?
Según el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, haga de cuenta que es la Biblia de los psicólogos, de los psiquiatras, de todo personal de salud que tenga que ver con alguna situación de salud mental emocional. Ahí está. Nosotros aquí damos la definición. Es un patrón persistente de inatención que se pueda acompañar de hiperactividad o impulsividad y que este patrón interfiere con el funcionamiento y desarrollo. Y ahorita vamos a mencionar los síntomas. No es nada más un niño inquieto. Hay situaciones muy específicas. 6 o más síntomas de inatención o 6 o más síntomas de hiperactividad e impulsividad. Yo sé que también existe el trastorno por déficit de atención solito, que hay niños que no son hiperactivos y también tienen trastorno por déficit de atención. Ahí por eso es que los tiene que valorar un experto en salud mental, porque puede que tengan la hiperactividad, puede que no la tengan y aún así sufrir un trastorno por déficit de atención. ¿Cuáles son las características o los síntomas? Adelante, por favor, la siguiente. Cuando hablamos de inatención, tienen que ser mínimo 6 meses de que de los siguientes síntomas que ustedes pueden ver en su pantalla, ocurran mínimo durante 6 meses y que afecten directamente a las actividades académicas, sociales y o laborales, porque acuérdense que no nada más esta es una situación de pequeñitos. Falta de atención que provoca descuidos en tareas o trabajo. ¿Sale? O sea que si estoy cocinando y le pido a mi pequeño que me ayude a hacer hot cakes y no se da cuenta, ya le puso sal o ya regó todo por no poner atención a lo que está haciendo. Dificultad para mantener atención en conversaciones, tareas o actividades recreativas. Entonces yo le estoy hablando y de repente se va, así se distrae de lo que estamos hablando cuando tienen que hacer alguna tarea, llámese tarea de la escuela, llámese que está barriendo, llámese que está acomodando la ropa, de repente cuando ven, dejó todo a la mitad, no lo terminó. Actividades recreativas que tienen que hacer una fila para aventar la pelota, no pueden. Que tienen que brincar la cuerda, les es complicado coordinar también, poner atención qué tienen que hacer. Parecen no escuchar cuando se le habla. Entonces tienen que verlos directamente a los ojos para darles instrucciones y para asegurarse de que van a ser cumplidas esas instrucciones, porque si no parece que uno le está hablando a la pared. No sigue instrucciones y no termina tareas, lo que estaba mencionando en el punto anterior, que si yo le digo, o la tarea dice, colorea el círculo de rojo y el cuadrado de amarillo, lo hace al revés, o agarra el verde, o ya dibujo un solecito, porque no pierde la noción de lo que está haciendo. Dificultad para organizar tareas o actividades, que esta misma persona pueda llegar a organizar lo que tiene que hacer durante el día, las actividades tienen que ponerse listas, tienen que recordarle a Alexa, recuérdame que tengo que hacer esto, que tengo que ir al dentista mañana. Muchos de nosotros, por la sobrecarga mental que tenemos siendo adultos, con todo lo que tenemos que hacer, me van a decir, bueno, pero pues yo no tengo TDA y necesito escribir todo lo que hago, la lista del súper, llevo mi agenda para ver las juntas que tengo que hacer, con quién me tengo que reunir, es diferente. Por eso es que no nada más, si se le dificulta organizar tareas, pero es algo aislado, no tiene trastorno de déficit de atención. Tiene que ser estos síntomas casi todos juntos, mínimo 6 meses que le pase todo esto y que además por el hecho de dificultar organizar tareas y actividades, ya lo están corriendo del trabajo, ya lo están reprobando en la escuela, no va a pasar de cinta de taekwondo, de la blanca a la amarilla, ya afectó.
en alguna parte de nuestra vida. Es diferente decir, hoy tuve un día malo, una semana mala, a ver que durante 6 meses, 4 meses, todo esto se me junta. No pongo atención, me están hablando y ya me regañaron, le estoy hablando a mi hijo y le estoy diciendo que saque la basura, no la sacó, pero no porque está en una etapa de rebeldía, sino porque de verdad no lo recuerda. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. ¿Qué otros síntomas de la misma inatención? Falta de atención que provoca descuidos en tareas y en trabajo. Aquí es donde se vuelve peligroso. ¿Qué dejaron la estufa prendida? ¿Qué dejaron a los niños solos en la tina? ¿Que dejaron mojado el piso, iban a trapear y no lo terminaron? ¿Que en situaciones laborales, si manejan residuos peligrosos, si manejan maquinaria pesada, pues sí puede llegar a ser peligroso para la vida de ellos y la de los demás? Dificultad para mantener atención en conversaciones, perdón, evitar realizar actividades que requieren esfuerzo mental o sostenido. Son niños, si hablamos de niños, particularmente son niños a los que ustedes le ponen un juego de mesa, se frustra, lo deja, llora. ¿Por qué? Porque tiene que poner atención. Olvídense de meterlo a ajedrez. ¿Vale? O sea, algo que de verdad tengan que estar súper concentrados en lo que hagan. Jugar basta, por ejemplo, de escribir nombres, de escribir letras, matemáticas, olvídense, tareas que duren más de 10 minutos de la escuela, olvídense de eso. ¿Por qué? Porque el estar teniendo la atención sobre algo y que eso que estén haciendo requiera toda su atención en ese momento, se frustran demasiado y por eso lo evitan. Con frecuencia pierde objetos necesarios para tareas o actividades. Y aquí es donde muchos me van a decir, no, es que yo sí pierdo las llaves a cada rato. Si no las dejo aquí cuando llego a mi casa, ya no sé dónde están, o que dónde está mi cartera, dónde dejé el cargador del celular. En niños es el niño que regresa sin suéter, que regresa hasta sin zapatos, que ya perdió la mochila, que ya perdió la lonchera, el vaso del agua. Cuestiones personales, no es que las ande regalando, es que las deja ahí y se olvida que ahí las dejó. Con frecuencia se distrae con estímulos externos, literalmente, de que pasó la mosca y le puso atención a la mosca, sí, literalmente eso, que ya pasó el perro, que ya sonó el afuera el panadero con el pan, el de los elotes, el que ya lloró el hermanito, todo, cualquier estímulo o que esté en un ambiente donde le tengan la tele prendida y pretenda hacer la tarea, que está en clase de baile, pero alguien afuera está haciendo berrinche y se voltea a ver qué está pasando en el salón, ya salieron los de cuarto B a ensayar el homenaje, ya valió. Con frecuencia olvida las actividades cotidianas. Aquí es donde se empieza a volver frustrante, sobre todo cuando ya deberían de tener, al menos en niños, responsabilidades. De que los papás se frustran. Es que tienes que lavarte los dientes antes de dormirte. Todos los días lo tienes que hacer. Pues no lo hace. Hay edades, aquí es donde es importante recalcar, que si yo espero que mi niño de 3 años se acuerde todos los días de lavarse los dientes, lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño, está difícil. Hay que ser realistas. Depende de la etapa del desarrollo neuronal del niño, donde ya les podemos dejar ciertas actividades. Pero si es mi niño de 10 años que por descuido no se lava los dientes, que porque se le olvidó no se lava los dientes, que tiene que llevar cierta rutina, como a lo mejor me despierto, me meto a bañar, me cambio, me pongo el uniforme, voy a desayunar, me lavo los dientes y me voy. Para ellos, toda esta serie de pasos es súper, súper compleja. Y aquí es donde batallan mucho los padres con niños, sobre todo de primaria, donde ya pueden tener responsabilidades, pero piensan que a lo mejor están en una etapa de rebeldía y no es eso, simplemente su cerebro no puede organizarlo todo. Como les es difícil organizar cosas, tan solo en muchas, muchas ocasiones el día a día, el hecho de bañarse, lavarse los dientes, poner sus cosas porque tiene que ir a natación hoy y tiene que poner el traje de baño, la gorra, los gogles, puede llegar a ser tan complicado que la dinámica familiar
es muy frágil y se puede hasta romper por el estrés que genera esta situación. Ahora, piensen de ustedes siendo adultos, si se identificaron con algunas de estas situaciones cuando eran niños, cuando eran adolescentes, ahorita de adultos, ¿sale? Siguiente, por favor. Ahora, eso fue de inatención, de hiperactividad e impulsividad. Aquí es donde se puede poner peligroso. Con frecuencia juguetea con cosas o golpea las manos o los pies o se retuerce en el asiento. Es el clásico niño que si ustedes van a servicios religiosos, van a misa, al templo, que van al cine, es el clásico que les está patea y patea y patea y patea y patea atrás o no se puede quedar sentado hora y media en el cine, que ya lo están callando, que ya se dio la vuelta, que ya le jaló la falda a la mamá, que ya le pegó al hermano, que ya se está rascando, que no, parece que diría mi abuela, parece que tiene pica pica. No se queda quieto, como si todo el tiempo le hubieran dado un montón de dulces de la fiesta, así. Dos, con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado. Esta es una situación social, pero si yo estoy en la graduación del hermano mayor y tiene que estar sentado y tiene que estar callado, porque alguien está hablando, están en un funeral, en situaciones donde no son muy propias de niños, porque de por sí son inquietos, pero que no pueda quedarse quieto y está parado, gritando, hablando, es mucho más notorio. Tres, con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. Es el clásico niño que están a lo mejor jugando dos personitas y llega alguien y les quita la pelota o se frustra porque no lo dejan jugar y ya le pegó a alguien, el que no puede hacer fila, no puede esperar su turno porque es demasiado inquieto. Y olvídense, como les mencioné hace un momento, de los juegos de mesa, que tiene uno que estar sentado y jugando cartas, ajedrez. No, no se puede. Cuatro, con frecuencia está ocupado, actuando como si lo impulsara un motor. Y esto es una situación que los papás dicen, es como si de verdad le prendiera el switch y trajera las pilas cargado todo el día y desde que amanece hasta que se duerme, no para. Así, pero no para, una situación exagerada, que nada más de verlos uno se cansa. 5. Responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta. Una cosa es que sepa la respuesta a la pregunta y otra cosa es que la maestra está preguntando y ya tiene la mano alzada o ya gritó la respuesta o le estás preguntando, ¿cómo estás, Juanito? Y antes de que terminen de decir la palabra Juanito, bien, 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 me fue bien así, bla, 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 y empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, ¿sale? Con frecuencia le es difícil esperar su turno. 7. Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros. O sea, está la mamá hablando con la amiga en el café y alguna de las dos llevó a su hijo y se mete en la conversación. Cuestiones que pudieran llegar a ser que se clasifique estos niños, que se les juzgue como malcriados, como que no tienen límites. Es muy difícil en este aspecto, también por la edad de los niños, que hay en todos los niños en ciertas etapas de su edad, se dan cuenta de que hay conversaciones interesantes entre las tías, entre las amigas, entre los amigos de papá, y como que quieren saber. Una cosa es que sea esto y otra cosa es que además tenga otros de los síntomas. Si nada más es el número 7, es otra situación que se tendría que corregir. Pero si además no puede la mamá ir a esto de, no, no puedo ir al café, no me lo puedo llevar. No hay manera en que yo vaya a un restaurante porque cuando veo ya lo sacaron de la cocina, ya se quiere el estacionamiento, ya está gritando, ya está aventando todo. Este, no se puede quedar sentado a esperar su comida, ya quiere la comida, aunque no tenga hambre, ya la quiere porque ya la pidió, ¿no? Entonces, para hacer el diagnóstico no nada más es con un punto. Para niños es mínimo 6 durante 6 meses, ¿sale? No nada más es el 1 y el 2, ¿no? Se tendría que valorar. Pero si ya tiene la mayoría de unos y de las diapositivas anteriores, lo más probable es que estemos enfrentándonos con una personita con TDAH. La siguiente, por favor.
Ahora, una situación muy importante. Los síntomas no son solo una manifestación del comportamiento de oposición, de desafío, de hostilidad o fracaso en la comprensión de tareas o instrucciones. No es lo mismo que a lo mejor este año a mi hijo le tocó una maestra difícil y que no quiere hacer la tarea de física en específico porque no le entiende, pero le va bien en lo demás. A que en todas les va a llamar, a que ya les llamaron a llamar las maestras, los maestros, de que en la mayoría de las materias les va mal, ¿vale? Para adolescentes mayores y adultos, o sea, a partir de los 17 años, se requiere un mínimo de 5 síntomas. Porque si ya estoy viendo a una persona de 15 años, tal vez, o de 17 para arriba, que no puede estar en una junta, que llegan a la prepa, las personas para hablarles sobre la universidad, y no se puede quedar quieto, se tiene que estar parando, que está molestando al otro, ahí sí ya es mucho más notorio. Y seguro ustedes tuvieron algún compañero, algún primo, algún hermano, que a lo mejor se identifican con alguno de los síntomas y que lo ven ahorita y lo voltean a ver y como de, "¡Ah! ¿Y qué tal si nunca lo diagnosticaron? O les dijeron, pero mis tíos, mis papás, los abuelos dijeron que eso no es cierto, que nomás estaba mal criado, porque sí pasa. Ahora, en el punto superior hay etapas de la vida. Si ustedes tienen hijos que tengan unos 9, 11 años, ahora a lo que me refiero, que ya no son tan fáciles de manejar, que ya empiezan a cuestionar el por qué, empieza la preadolescencia y con esto también empieza una situación de cierta hostilidad, de desafío a las reglas, el de por qué hay niños que desde antes o que siempre han sido así. No es nada más eso, que como de no quiere hacer la tarea porque no le da la gana, es diferente que no quiera hacer la tarea, que no quiera poner atención porque no le da la gana, a que no ponga atención porque de verdad no puede, ¿vale? Entonces, últimamente, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad está sobrediagnosticado, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que muchas personas quieren es que sus hijos se sienten y que pongan atención en lugar de saber el por qué no se pueden sentar y poner atención en el cine, qué les está pasando, o en algunas materias a lo mejor no les gusta, o a lo mejor es un niño muy inquieto que necesita hacer una actividad física antes de sentarse a hacer su tarea de matemáticas, ciertas estrategias, ¿de acuerdo? Entonces es hasta cierto punto difícil de diagnosticar y dependiendo de la edad en la que estemos hablando por las mismas situaciones de neurodesarrollo del propio ser humano, ¿vale? Siguiente, por favor. Epidemiológicamente en nuestro país, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice Secretaría de Salud? En el 2019, 1,5 millones de niños menores de 14 años están diagnosticados con TDAH. Y si se ponen a pensar, son un montón de niños. Son demasiados en el país. Y es más común de lo que creemos, a pesar de que se considere que está sobrediagnosticado. Del 19 al 37% pueden desarrollar o al mismo tiempo presentan trastornos del estado de ánimo. Del 32 al 53% son personas con abuso de sustancias. Son personas que ya llegaron literalmente al A Oceánica, que están en abuso de sustancias y le preguntan a esta persona, ¿por qué empezaste? ¿En qué momento? Y se les hace una evaluación psicológica y se dieron cuenta que son personas que nunca fueron diagnosticadas adecuadamente, que no encajaban en la parte social académica, que para ellos conservar un trabajo es difícil, es más fácil a que abusen de sustancias. ¿Por qué? Por la situación de la impulsividad. ¿Sale? Entonces, estas personas corren riesgo, si no son tratadas, si no son diagnosticadas adecuadamente y tratadas adecuadamente, corren más riesgo a presentar depresión. ¿Por qué? Porque es como de, ay, no, no te voy a llevar a la fiesta de Juanito porque Juanito me cae mal porque no se puede quedar quieto, porque no lo quiero aquí en mi casa porque es un torbellino y ya va a pintar y ya va a brincar, no, no lo quiero aquí. Entonces son rechazados. ¿Y qué pasa con el rechazo?
depresión, trastornos del estado de ánimo y por la parte de la impulsividad son más propensos al abuso de sustancias. ¿Qué nos dice Secretaría de Salud? En México, alrededor del 5% de los niños y adolescentes presentan trastorno por déficit de atención, pero su diagnóstico y detección tarda de 3 a 5 años. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en nuestro país, la salud mental, la importancia de la salud mental no se tiene. Porque estamos hablando de que a lo mejor es un niño que pasa de kinder a primaria y ya es completamente diferente su comportamiento, porque a lo mejor le cambiaron el psicólogo, porque le cambiaron la maestra y en lo que se adapta. Entonces se confunde con el de menores criados de manera inadecuada o niños hiperactivos, el que pues es que así es, ¿no? Es un niño inquieto y ya. Pero hasta qué punto la inquietud de este niño, la hiperactividad de este niño es funcional. Lo podemos dejar así, es un niño funcional, es muy inquieto, pero termina su tarea, pero aprende y va a la par de sus compañeros, aprendió a leer al mismo tiempo que todos, va a clases de inglés y no está atrasado, aprendió a nadar, pero es muy inquieto, ¿no? Ahí es donde tenemos que valorar. Cuando ya le está afectando de que, pues, es que no aprende a leer, es que no reconoce colores, es que no reconoce letras, es que las tareas no las puede seguir. Si no está alguien ahí al lado que le esté recordando lo que tiene que hacer, no hace la tarea, no puede lavarse los dientes, no se baña bien. Entonces, ahí es cuando podemos diagnosticarlos con este tipo de trastornos, porque ya afecta su vida, la calidad de vida tanto del que lo padece como de quien lo cuida, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, como tal, el DSM-5, les mencionaba el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, nos dice que el diagnóstico idealmente es niños menores de 12 años, antes de que empiecen todos los cambios hormonales y es más difícil después el tratamiento y hay más riesgo de situaciones que puedan comprometer la vida o el estado físico de la persona. Y además estos síntomas están presentes en 2 o más contextos. Cuando se está investigando a una persona con TDAH, no nada más basta que llegue mamá, papá, la abuela a consulta. Cuando se está valorando esta situación, se tiene que tener la valoración de docentes, la valoración de padres o tutores, la valoración de si a lo mejor tiene una niñera, si a lo mejor se queda con los abuelos, con los tíos, con los vecinos, con el profe con quien vaya de natación, de taekwondo, de música. Es importante el contexto. ¿Por qué? Porque si nada más se comporta mal en la clase de fútbol, pero en la casa está bien y en la escuela no hay ningún problema, pues entonces no es trastorno de déficit de atención, ¿vale? Pero si se dan cuenta en el que no, es una situación ya tensa en la casa, es una situación tensa en la escuela, es una situación en que ya lo cambiaron de escuela 2 veces y llega la mamá y diciendo la maestra la primera vez, ¿sabe qué? Mi hijo es muy inquieto. No sé cómo le va a hacer, pero mi hijo es inquieto. Entonces ahí ya estamos hablando de un problema. Pruebas claras de afectación en el funcionamiento social, académico y laboral. Bueno, en caso de que estemos hablando de adultos, en el que no lo invitan a fiestas, en el que nadie lo quiere así como de, ay, es que va a venir a la comida de Año Nuevo, híjole, nos tenemos que aguantar al hijo de fulanita. Y en el que la escuela sabe que le recomendamos que o repita año o que ya lo mandaron a traer varias veces, es que pues no vemos que avance, ya el grupo va de esta manera, ya lo cambiaron que de educación normal, ya lo cambiaron al Waldorf, ya lo cambiaron al Montessori y ninguno le queda. Entonces ahí, si no es nada más que sea inquieto o que sea distraído, ya cuando estas distracciones hacen que el niño no aprenda, que pueda a lo mejor que con mucho esfuerzo sacó la primaria y secundaria, le prestan el coche. Imagínense una persona que no puede prestar atención en un coche, en una moto.
el riesgo que hay, el riesgo por la impulsividad que existe, ¿vale? Y puede estar asociado a otra patología neurológica o psiquiátrica. Aquí es donde entonces sí le tenemos que pedir apoyo al neuro. ¿Por qué? Porque estas personas con TDAH también pueden decir, es que sabe que también convulsiona. O tuvo hipoxia cerebral cuando nació. O o al revés, son una personita que lo están viendo si tiene depresión, ansiedad y además viene arrastrando un trastorno de déficit de atención no diagnosticado y que por las secuelas de la afectación social, académica, laboral, ya desarrolló otro tipo de situaciones o también las adicciones y el alcoholismo son patologías psiquiátricas y que los maneja el psiquiatra. Entonces, es una persona con algún tipo de adicción a lo que sea, ¿vale? También pueden estar arrastrando un TDAH no diagnosticado y ya son adolescentes, ya son adultos, que no pueden conservar un trabajo, que llegan siempre tarde, que no cumplen con el reglamento, que no cumplen con el uniforme, olvídense de que saquen números o que están, que van a entrar a la universidad y que nomás no, ya perdieron las llaves, que se les olvidó pagar la luz, ya se quedaron sin luz, se les olvidó pagar el internet, no tienen con qué trabajar, etcétera, ya perdieron el celular, son el amigo que ustedes tienen guardado con muchísimos números. ¿Por qué? Porque ya perdió el celular. No porque se lo hayan robado, porque ya perdió el celular y que ya lo tienen guardado. Yo tengo así una prima, es Mónica. Entonces, tengo número Mónica 1, Mónica 2, Mónica es el nuevo, Mónica el bueno, así. Tengo 5 números de ella y no sé cómo marcarle. Precisamente por esta situación de que ya perdió las llaves, de que una vez cerró el zaguán y después en la mañana se le olvidó que lo había cerrado y tronó la máquina y eso a lo mejor a cualquiera le puede pasar, pero ya le pasó 4 veces. Entonces ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿y qué tal si desde pequeño traía algo? Pero por la situación a lo mejor económica de los padres o de la situación emocional o social, nunca se le llevó con un psicólogo, nunca le hicieron caso a la maestra de llevarlo a terapia. O también existe la negación de que no, ¿cómo mi hijo va a ir al psicólogo? O también esta situación que aunque no lo crean, esto se hereda. Hay un patrón genético. Y el problema del patrón genético es como de, pero pues me dicen que mi esposo era así, entonces pues es normal. ¿Qué tan normal? Es lo normal que estamos viviendo. Por eso todo esto tiene que ser individualizado y con profesionales, porque ahorita vamos a ver que no nada más necesitamos de una persona que haga el diagnóstico. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo afecta a un niño tener un trastorno de déficit de atención e hiperactividad no diagnosticado o ya lo diagnosticaron, pero los papás se ofendieron, pero les dijeron que no es cierto, les dijeron que lo lleven a curar, que la escuela es la que le tiene mala onda al niño y ya lo cambiaron de escuela porque no es nada más inquietito? ¿Qué pasa si está diagnosticado pero no lo trataron, no? Las personitas que tienen TDAH tienen problemas en su entorno social, en su entorno familiar, pueden tener baja autoestima y dificultad para hacer amigos porque pues no le siguen la corriente al amigo, porque cuando quieren jugar algo ya se fueron a jugar con otro, retrasos en el aprendizaje por esta dificultad para mantener la atención, la escritura y el cálculo, ya no hablemos de números. Además, pueden tener problemas para hacer amistades y además experimentar el fracaso escolar. Por ello, es muy importante que el trastorno se diagnostique de forma temprana. Ahora, me van a decir, ajá, y bueno, ahí en la diapositiva anterior, doctora, decía que a los 12 años, ok, antes de los 12 años es ideal ya tener el diagnóstico y ver cómo se va a tratar. ¿Por qué? Porque el cerebro, cuando entra a la preadolescencia,
entra en una situación de explosión hormonal que hace que cambie, además de forma física, de forma mental y emocional, ¿vale? Entonces, después de esta edad es difícil también el diagnóstico y el tratamiento. Los problemas de adaptación tanto en la vida cotidiana, educativa y posteriormente laboral, y como en los aspectos sociales, incluso en la vida sexual, serán algunas de sus manifestaciones. Es lo que yo les decía, son personas que tienen más riesgo a accidentes de cualquier tipo, desde que en la cocina se me olvidó que tenía el comal prendido y puse la mano. Ayer, por ejemplo, vi una paciente que metió la mano a la licuadora, le puse 2 puntos en el dedo. O adicciones por la impulsividad, por quien tenga adicciones, la mayoría de las personas con adicciones tienen tanto depresión, tienen también ansiedad, entonces se va arrastrando, se va cargando de situaciones, de problemas. Entonces, cuando vemos es un adulto que no diagnosticaron con TDAH, que se generó una depresión, o que pueden dejar de comer y después desarrollan un trastorno de la conducta alimentaria. Todos estos tipos de trastornos emocionales son más comunes en ellos porque ya presentan uno, ¿vale? Siguiente, por favor. Y además, ¿a qué está asociado? No nada más es la situación de que no puede poner atención y que es inquieto. Enuresis. La enuresis es el término correcto médico para cuando una persona no puede mantener sus esfínteres durante la noche. O sea, que se hace pipí en la noche después de la edad esperada, que ya los niños ya deberían de controlar sus esfínteres. ¿Sale? Trastornos del sueño, porque son niños que están todo el tiempo despiertos y ahora cómo lo duermo. Y además, si le dieron en la fiesta la que fue 2 chocolates y una paleta, olvídense. Trastornos del crecimiento. ¿Por qué? Porque las personas que tienen trastornos del sueño tienen trastornos de crecimiento, ya que la hormona del crecimiento se libera en 80% en la noche, 2 horas después de que inicia el sueño profundo. Entonces, si este niño se duerme todos los días a la 1 de la mañana, no hablamos de un adolescente, estamos hablando de un niño de 6 años, se duerme todos los días a la 1 de la mañana y despierta a las 7 de la mañana, como la fresca mañana. Son niños chiquitos porque no están durmiendo las horas que requieren, su cuerpo no está descansando también y la hormona del crecimiento no se está liberando adecuadamente porque no están durmiendo las horas que requieren. Son personas 12 veces más frecuente que visiten al odontólogo por caries, por la situación del descuido de que no se acuerdan de lavarse los dientes. No es que sean niños sucios, no es que digan guácala el dentista, no me gusta, es que se les pasa, así, literalmente se les pasa. Y en la situación mental emocional, del 15 al 55% son más propensos a presentar depresión y pues 60% trastornos de aprendizaje a cualquier nivel. ¿Vale? Siguiente, por favor. Ahora, al ser una patología muy compleja, obviamente necesitamos un equipo de trabajo. Si a ustedes llegaron con el pediatra y les dijo luego, lo vamos a medicar, espérense. Lo correcto es que, bueno, si estamos hablando de un niño, ¿quién ve a los niños? El pediatra, ¿vale? Pero si el pediatra está actualizado, si el pediatra va a congresos, si el pediatra ve suficientes pacientes todos los días, tanto a lo mejor privado, público, etcétera, le va a pedir ayuda. ¿A quién? A nuestros amigos psicólogos. Ustedes que tienen la herramienta de Midoc Online, me van a decir, bueno, ajá, mi hijo, ¿qué? Bueno, usted también. Si usted está viendo que a lo mejor hay situación con su hijo y que lo está rebasando la situación emocional, porque la terapia no es nada más para el niño, es una terapia familiar. Si se diagnostica a una persona dentro de una familia que tiene TDAH, todos tienen que ir a terapia. ¿Por qué? Porque la dinámica cambia. Porque hay que hacer equipo para que esa familia funcione, porque una persona de la familia, o a lo mejor dos o más, su cerebro funciona diferente. No es que no funcione, funciona diferente. Entonces hay cosas que yo tengo que entender y que tengo que apoyar.
para que mi hermano, para que mi hijo pueda desarrollarse y desenvolverse y llegar a explotar todo el potencial que tiene de forma adecuada, pero necesita ayuda, más ayuda que la de sus compañeritos de la escuela. Entonces, si ustedes se sienten rebasados por esa situación, si ven que necesitan apoyo, terapia, siempre. Y ustedes que tienen la herramienta por parte de mi Doc Online, que tienen la parte psicológica, ahí lo tienen, un clic de distancia, ¿vale? Psiquiatra o paidopsiquiatra. El paidopsiquiatra es el psiquiatra, que es un subespecialista, que se encarga de la situación del comportamiento. ¿Por qué estamos hablando del psiquiatra? Porque no todos los pacientes lo requieren, pero muchos mejoran con medicación. Y ahí es donde entra el miedo de todas las enfermedades de salud mental. Es que no quiero que sea adicto, es que no me lo quiero imaginar en su graduación de la prepa tomándose su chocho. A ver, eso se los va a explicar el psiquiatra. Si son atentos a sus consultas, si ustedes también van a terapia para entender que es importante que vaya a sus sesiones de terapia, ponerse literalmente la camiseta, como les dicen también en las empresas, y que se tiene que tomar medicamento durante 2 años, pero si ustedes ven que mejora, pues qué mejor, es como las personas con depresión, ya este estigma de salud mental de que si necesito tomar medicamento para dormir, que si necesito tomar medicamento para la ansiedad, para la depresión, porque tengo a lo mejor TOC y necesito tomar mi medicamento, es porque hay sustancias en mi cerebro que de verdad no funcionan, no están haciendo conexiones neuronales adecuadas. ¿Cómo me ayuda? Con medicamento. Y está demostrado que sí funciona. Obviamente, es ser muy estrictos, tener un régimen, porque el objetivo es que mi paciente, tanto en TDAH como en la mayoría de las patologías de salud mental, pueda desenvolverse adecuadamente sin necesidad de medicamento o sin necesidad de tanto medicamento. ¿Vale? Nutrición, ¿por qué? Porque si están batallando que se quede sentado el niño para comer, son niños que pueden estar en estado de nutrición afectados y como no están creciendo como es esperado ver tallas bajas, por lo que les mencionaba de la hormona del crecimiento, ¿quién necesita un nutriólogo? Que me diga qué le puedo dar de comer, si requiere más proteínas, si requiere más carbohidratos. En los niños es diferente a los adultos porque su cerebro necesita grasas para poder desarrollar ese cerebro, ¿vale? Obviamente no que coman McDonald's diario, pero grasas específicas, ¿vale? Ustedes también tienen el alcance especialistas en nutrición. Y por último, si lo requiere, terapia física o terapia del lenguaje, ¿vale? Muchas veces los papás desde ahí se dan cuenta que algo está pasando. ¿Por qué? Porque no camina, porque se pega constantemente contra todo, porque cuando habla tan rápido, porque tiene esta hiperactividad que no se le entiende cuando habla, ¿sale? Entonces también en caso del que lo requiera, terapia física o terapia de lenguaje, ¿vale? Esto obviamente, ¿ya vieron cuántos especialistas? ¿Cuántas personas dedicadas al área de la salud? Y obviamente, y me faltó ahí una disculpa, dentista, por lo que les mencionaba de las caries. Entonces, imagínense todo lo que de un día para otro les digan, es que ya le hicimos la cita con el paidopsiquiatra, tiene que venir al pediatra a sus revisiones para ver cómo va, para ver que venga subiendo de peso, tiene que ir a terapia con el psicólogo una vez al mes o 2 veces al mes con el Nutri, y 3 veces a la semana con el de lenguaje. Es difícil para la familia entender, ay, ¿cuánto voy a pagar? ¿Y cómo le voy a hacer para llevarlo a terapia? ¿Y cómo le voy a hacer para hacerle entender a mi mamá que quiere llevarlo a que lo exorcicen casi casi, que no es eso, que lo que necesita es mucha paciencia, mucho amor y profesionales de la salud, y yo también, porque esto es desgastante, ¿vale? Entonces, sí existe, desgraciadamente
¿Por qué les digo que está sobrediagnosticado? Porque a veces el pediatra se brinca a todos los que están abajo y decide medicar a los niños o les da un diagnóstico erróneo o no los manda con el neuropediatra, perdón. Sí, por ejemplo, les está diciendo que a lo mejor hace algún tipo de convulsión o que se comporta raro o que el niño dice que a lo mejor escucha voces porque también confluyen con otras enfermedades psiquiátricas como esquizofrenia y si hay niños con esquizofrenia que de repente les ves que escucha voces y el pediatra se lo brinca y los medica y están mal diagnosticados, maltratados. Les menciono esto no para asustarlos, les menciono porque sí pasa, ha pasado. Si ya fueron con un pediatra y les dijo, ay, le paso el número de mi amigo, de mi colega, el terapeuta y el psiquiatra, porque necesitamos una valoración y lo vamos a ver, no lo echen en saco roto, por algo se los está diciendo, o cuándo puede venir la maestra, o cuándo puedo ir yo, o a lo mejor la misma psicóloga, psicólogo de la escuela quiere hablar con ustedes y les recomienda a alguien porque nota situaciones en sus familiares, no lo echen en saco roto, escúchenlo, pero también aceptar el diagnóstico es complicado. Pero el que sí esté diagnosticado y que esté tratado adecuadamente hace que estas personas puedan ser funcionales, que evitemos que terminen con algún tipo de adicción o con alguna situación más complicada como depresión, que se les sume a el diagnóstico que ya tienen estas personitas, ¿vale? Y bueno, eso sería todo lo que tengo para ustedes. Creo que aquí hay algunas preguntas. Bueno, sí, doctora, muchísimas gracias por la información. La verdad es que sí, como menciona, ahí se necesitan muchos profesionales de la salud para este diagnóstico y tratamiento adecuado. Y sí, justo aquí nos tienen unas preguntitas que las voy a compartir para que nos pueda apoyar a responderlas, doctora. Nos mencionan aquí cómo ¿cómo se puede, o sea, cómo podemos como papás apoyar en la autoestima en el niño en el ámbito social? Ok, aquí en el ámbito social, en este caso, hablando específicamente de pequeños que sean diagnosticados con algún tipo de situación, como TDAH o como ansiedad, como depresión, también nosotros como papás, y se los digo de una forma muy personal, también ir a terapia. Porque no es fácil que tu hijo llegue y que te diga, no tengo amigos, es que me hacen burla, es que yo no pasé el examen y me siento mal. Entonces, nosotros también manejar nuestras emociones y mejorar el autoestima, ¿cómo? Si ya está siendo diagnosticado, apoyarnos en nuestro terapeuta. Si no, si estamos hablando específicamente de pequeños con TDAH, este, ver las virtudes de nuestro niño. A lo mejor, pues, en matemáticas te va súper mal, campeón, pero creo que si te impulsamos en básquet, porque eres muy bueno, en esto vas a sobresalir. Ver en qué son buenos nuestros pequeños. No todos son excelentes para todo. Algunos leerán antes que otros, ¿no? Y depende de los hitos del desarrollo y de también del tipo de escuela en la que estén, etcétera, para situaciones académicas. Impulsarlos en lo que sí son buenos, aprender a que, se va a escuchar raro, a que se defiendan. Si alguien llega y les hace burla, los están molestando, aprender a que se defiendan, a que no se dejen de otras personas, porque pueden ser mismos niños, puede ser hasta el maestro, que, ay, no, es que tú no aprendes, es que tú eres burro, es que te mando a la esquina o a ver qué onda, porque todavía pasa. Y nos pasaba a nosotros en nuestra generación, en las de arriba, todavía pasa y no es aceptable. Pero que alzan la voz, si algo no les parece, no se tienen por qué quedar ahí. El decir es que me habló feo, o sea, me habló, me gritoneó, me jaló, o no se quiere juntar conmigo, o no quieren hablar conmigo.
mostrarles las virtudes que tienen, recordarles que a lo mejor sí tienen un diagnóstico, pero ellos no son su diagnóstico, ellos son personas valiosas y que están haciendo como papás todo lo posible para que esta etapa pase, para que puedan desenvolverse un poco mejor y que pasando el tiempo no tengan consecuencias que pueden llegar a ser fatales. Entonces, darles mucho amor, mucho apapacho, y por eso les menciono que primero trabajar nosotros. ¿Por qué? Porque si yo estoy estresado del trabajo, llego y mi hijo está llorando porque no le invitaron a la fiesta de fulanito y todos van a ir menos él, entonces voy a explotar. Ver también cómo manejo yo mis emociones para entonces enseñarle con el ejemplo a manejar las emociones de él o de ella, de esta personita importante en nuestras vidas. Recordarles siempre lo importante que son para nosotros y las virtudes que ellos tienen. A lo mejor dejan un desastre en la cocina porque tiene TDAH, pero los pasteles les quedan padrísimos. O es muy bueno en programación, aunque se tarde, aunque tardó más tiempo en aprender de todo, o estos niños como son hiperactivos, son buenos en los deportes porque todo su cuerpo lo están ocupando. Entonces, pero es que tú eres bueno en el básquet, pero es que tú eres bueno en el fútbol, pero pon atención, acuérdate, no le pegues, no le, ¿para dónde va la pelota? Son muy buenos en actividades físicas, pero aquí es enfocarlos a los que son buenos. Siempre demostrarles que son personas amadas y que pueden, y que tienen un potencial, que no son su diagnóstico. Es lo más importante de cualquier persona que diga, es que es una persona con diabetes, es una persona con cáncer, es una persona con TDAH. Así se dice, no es el diabético. Ya no se dice así porque las personas no son sus diagnósticos. ¿Tienen un diagnóstico? Sí. Pero si les empezamos a fomentar esta situación de, bueno, sí, tienes trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero pasaste de año. El pasado no, y fue difícil, y te tuvimos que cambiar de escuela, pero esta vez lo lograste, o ya sacaste la medalla, o subiste tus calificaciones, o lograste tú toda la mañana sin que te estuviéramos diciendo, lograste salir de la casa. Entonces, estos pequeños logros que vayan teniendo, celebrarlos. ¿Por qué? Porque esto les demuestra que sí pueden hacer las cosas que son importantes y que para nosotros como papás o como tíos o como cuidadores de personas con trastorno de déficit de atención también son importantes porque, hoy no hubo gritos en la mañana, se cambió solo, desayunó, sí se lavó los dientes. Entonces vamos por buen camino. Estas partes, los logros, las pequeñas cosas que aunque para muchos sean nimiedades, para personas que se les dificulta, imagínense que salgan de la mañana sin que haya gritos, sin que se logró lavar los dientes, se cambió solo, se puso los dos calcetines blancos, los mismos, porque hasta eso puede llegar a afectar. Este tipo de situaciones, celebrarlas y también trabajar nosotros nuestras emociones. Claro que sí, doctora, es súper importante, ¿no? Esta empatía y este acercamiento, ¿no? Con todo estos síntomas, con todo esta cuestión que nos menciona. Súper importante, doctora. Y aquí nos preguntan, ¿a partir de qué edad se puede diagnosticar? A partir de los 6 años. ¿Por qué no antes? Porque antes el hecho de que a un niño se le olvide, piensen en ustedes, a qué edad empezaron a abrocharse los zapatos adecuadamente, que no se confundieran. Las agujetas ni se digan. Que se cambiaron solos, que se bañaron solos, que se lavaron bien los dientes, que podían seguir instrucciones. Claro que siempre va a haber el superdotado que lo hacía todo desde el año, ¿verdad? Y que siempre dicen, no, es que mi hijo, el mayor, lo hizo desde los 2 años solito y se cambiaba solito. Sí habrá gente, pero la mayoría no. Entonces, hablando de los hitos del desarrollo, a los 6 años yo ya espero de un niño que se cambie solo, se desvista y se ponga toda la ropa solo. Que recuerde, hoy es lunes y me toca deporte, entonces voy con el pants de la escuela, el
que diga, ¿sabes qué? Hoy quiero que me pongan un sándwich y no quiero quesadillas. O me puedo llevar dinero para comprar en la cooperativa. Ya se lavan los dientes solos, muchos se saben bañar solos, a lo mejor apoyándoles en caso de que tengan el pelo largo con el cabello, y además porque a los 6 años están en una etapa entre kinder, primaria, y entonces yo ya tengo al menos, si lo llevé desde maternal, pues mucho tiempo. El último año del kinder, que es obligatorio, tercero, primero de primaria, ya tengo experiencia académica, entonces ya veo cómo hacer las tareas, ya tengo juntas con los maestros de la escuela, voy viendo qué se le dificulta y entonces aquí es donde es más notorio. ¿Por qué? Porque acuérdense que te necesitamos, no nada más lo que nos dicen los papás o los cuidadores, también el ámbito escolar. Entonces, a esta edad, si ya vemos que le está afectando, que la maestra le dice, ¿sabe qué? Yo le recomiendo que repita tercero de kinder o que repita primero de primaria, segundo de primaria, porque a esta edad ya salen leyendo muchos del kinder o están leyendo que en realidad deberían de hasta los 7 años aprender a leer, pero hay niños que lo logran antes. Por esta situación. Ya tuvieron desde que nació hasta los 6 años, 6 años de experiencia con un niño hiperactivo, ¿vale? Desgraciadamente, se va a escuchar muy feo, pero ayuda el tener primitos, el tener hermanos. ¿Por qué? Se escucha feo, pero los podemos comparar. Entonces, si ustedes ven que a su hijo mayor, a su hija mayor, ya cuando tenía 5 años, sabía hacer ciertas cosas, y ustedes le dieron la misma educación, le dieron los mismos alimentos, crecieron en la misma casa y todo, y algo está pasando, algo diferente, entonces sí puedo decir, no, es que esto no es normal. Es difícil cuando son niños que están solos y que no tienen primitos, muchos amigos, otros niños con los que convivan, porque pueden decir, es que los niños son inquietos. O mi suegra me dice que así era mi esposo, mi esposa de niño, entonces pues lo puedo tomar como que lo heredó. Pero ya teniendo la comparativa de los otros niños de la escuela, que en el homenaje no se queda quieto, que es el típico de se puede quedar un momento a hablar muchas veces, entonces ahí sí. ¿Y por qué nos ayuda también? Porque en la mayoría de las escuelas o en todas, al menos aquí en México, en el kinder mínimo debe de haber un psicólogo. No de base, no siempre en escuelas federales o públicas, no siempre se tiene de base. Pero en escuelas privadas, al menos que yo sepa, todas tienen un psicólogo. Entonces, si la maestra ya vio que está batallando, ya ve el psicólogo, ya hizo las entrevistas y todo, entonces ya le podemos dar con más seguridad qué es lo que está pasando, para que no lleguemos hasta los 12 años que nos dice el DSM-5, esperarnos al diagnóstico ideal. Idealmente es antes de los 12 años, pero se puede diagnosticar desde los 6. ¿Por qué? Por también la medicación. La medicación que luego nos mandan los psiquiatras a partir de los 6 años por situaciones de maduración neuronal. ¿Vale? Ok, perfecto, doctora. Aquí nos preguntan si se va a compartir la grabación o las diapositivas se van a subir. Sí, este webinar lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube. Lo buscan en YouTube como Midoc Online y ahí va a estar este webinar con todas las preguntas. Cada vez que lo quieran consultar va a estar disponible para ustedes. Y ya nos faltan dos preguntitas como para cerrar. Nos preguntan si el psiquiatra o neurólogo, ¿cuál es el profesional correcto para el seguimiento? El psiquiatra es el que ve a los pacientitos con TDAH. ¿Cuándo necesitamos ayuda del neurólogo? Cuando el psiquiatra o el pediatra noten que además de trastorno de déficit de atención, mi pacientito tenga otra cosa, como que convulsione, como lo que les mencionaba, que escuchen voces, que vean cosas, que tengan alteraciones sensoriales, que a lo mejor hayan estado, que hayan estado en la UCIN y que tuvieron hipoxia cerebral, o sea, que no respiraron luego, que tengan alguna otra situación en la que
sí tengan que hacerles tomografías, que sea una personita con trastornos del sueño, también porque les hacen electroencefalogramas. Cuando notamos que es nada más eso, el TDAH con el paidopsiquiatra. Cuando notamos que además del paidopsiquiatra y que lo nota, que se comporta diferente, que tiene situaciones en las que existen autolesiones, en las que sospechamos, por ejemplo, ya no es tan común en nuestro país, pero seguro ustedes han escuchado hablar de cisticercosis, neurocisticercosis, que pudiera llegar a tener un tumor, o que se tenga que descartar algo, que haya tenido un golpe en la cabeza y que digan, a partir de que se golpeó en la cabeza, se empezó a comportar raro, entonces sí, el neurólogo lo tiene que ver. Cuando además de lo que yo les mencioné, de los signos y síntomas, tenga otra cosa agregada que sea el comportamiento, entonces ahí sí lo ve el neuro. El neuro normalmente no ve a estos pequeños porque el neuro no está tan entrenado en la parte de la terapia y del comportamiento que lo puedan platicar con él y que los tipos de terapia. Si es una situación que hay que operar o que a lo mejor tiene un tumor o que esté diagnosticado con epilepsia, con crisis de ausencias, entonces sí. Y el neuro ve eso y el psiquiatra ve el TDAH. Perfecto. Y ya como última preguntita, doctora, nos mencionan si una persona diagnosticada con TDAH va a vivir toda su vida con ese trastorno. Sí, una persona que es diagnosticada con trastorno por déficit de atención e hiperactividad es una enfermedad que se controla y para eso necesitamos a nuestros profesionales que desde lo más temprano de la vida que lo podamos empezar a entender, a aceptar, a tratar, va a ser más fácil para esta persona desenvolverse como un adulto, porque imagínense que ya todo muy bien, todo muy padre, muy chido, pero mi adolescente ya se convierte en adulto y se tiene que ir a la uni. Cuando hay cambios importantes en la vida, es cuando pueden volver a tener situaciones en que ya perdí las llaves, en que no pongo atención, es que me puse nervioso. Hay obviamente ya siendo adultos, pues ya es legal comprar cigarros, alcohol, que puedan tener un coche, que se puedan endeudar, ¿por qué no? Porque también son situaciones de riesgo. Entonces, el tener a mi terapeuta de base que yo le pueda marcar, el que a lo mejor tengo que volver a tomar medicamento que ya tomé, pero a lo mejor falleció alguien, pero mi trabajo es muy estresante y no me adapto, pero estoy con la tesis, pero me embaracé y es un cambio importante en mi vida. Este tipo de situaciones estresantes que a todos nos cambian la vida. Imagínense una persona que le cuesta trabajo organizarse y está embarazada. Entonces, si no tiene medicación, si no tiene terapeuta, si no la ha visto en un psiquiatra, es puede llegar a ser hasta peligroso para otras personas que ahora tenga que cuidar a un bebé o que le dejan a su cargo a muchas personas en la empresa y no se puede organizar, la van a correr. Entonces, el hecho de tenerlo ya siempre significa que yo me tengo que ir adaptando como cualquier ser humano a los cambios. Para ellos es más difícil adaptarse a los cambios. Y el que, bueno, diga yo, bueno, voy a hablarle otra vez a mi psicólogo, tengo que a lo mejor ver otra vez a mi psiquiatra, tengo que ir a ver al Nutri porque se me olvidó comer, porque estoy muy estresado y se me olvidó comer. Y llevo una barrita en todo el día y me duele la cabeza. ¿Por qué será? ¿Por el estrés o porque no he comido? Entonces, sí llegan pacientes que luego llegan conmigo y, ¿qué comió? Un jugo de naranja, es que se me olvidó comer. Eso de que se les olvida comer aguas, sobre todo si son adultos adolescentes que ya tienen que valerse por sí mismos, si son con trastorno de déficit de atención, aguas. Es para toda la vida. La ventaja de que sea diagnosticado desde peques es que ellos mismos van a ir notando qué onda o sus familiares, es como te veo más delgado, estás comiendo,
hasta los cuidan, ya pagaste la luz o quieres que te ayude con esto, etcétera, por las situaciones de cambio de vida estresantes, y ya son más grandes y además tienen que tomar medicamento porque porque los diagnosticaron con hipertensión, con diabetes, etcétera. Y son personas que están más o menos en terapia constante. Lo importante es que estén en terapia constante, sobre todo cuando hay cambios importantes en la vida. Perfecto, doctora. Pues muchísimas gracias por todas sus respuestas, por la información. Esta pues grabación va a quedar en YouTube y pues bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo, por la información y pues espero que se hayan llevado mucho esto y que pues den esta atención. Igualmente la van a poder encontrar a la doctora en la aplicación para consultas. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, doctora, y a todos los presentes. Hasta luego, muchas gracias y que tengan bonita noche.